Bienvenidos a la unidad didáctica 10 de nuestro curso de Historia sobre la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana, que, como sabemos, es parte del diploma de especialización en estudios sindónicos del Instituto Pontificio Regina Apostolorum de Roma, que es en el que se sustentan estas lecciones. Concretamente, en la unidad didáctica 10, vamos a, como prometimos en la unidad anterior, vamos a tratar más profundamente el tema del memorándum de Pierre d'Arcis, que se ha considerado siempre pues, uno de los una de las mayores dificultades sobre la autenticidad o en contra de la autenticidad de la síndone, y que tenemos que estudiar bien para entender a qué se refiere y exactamente qué es la eficacia o la valoración que podemos hacer de este memorándum. Y entonces pues vamos a tratar el contenido del texto, posteriormente las consecuencias que tuvo el memorándum y lo que pasó después, es decir, un momento en que ya se liberalizan las ostensiones y empieza a haber ostensiones de la Sábana Santa por Francia con libertad, ¿no? Y inmediatamente después, muy poco tiempo después, se produce el cambio de propietarios, es decir, de la familia de los Charny, la Sábana Santa pasa a manos de los Saboya, los príncipes, o mejor dicho, los que son condes y luego duques de Saboya, que terminaron luego siendo reyes de Italia. Haremos referencia a los motivos de la donación y luego ya nos centraremos en los acontecimientos que se producen en Chambéry para, por último, pues dedicarnos a la síndone en Turín, pero eso será ya otra unidad didáctica. Les recuerdo que estamos en el Centro Español de Sindonología y mandamos un saludo desde esta sede nuestra. Pues empezamos con la primera parte de este tema, hablando del memorándum de Pierre d'Arcis. Hay que recordar, vamos a recordar simplemente en 3 diapositivas lo que habíamos dicho en la lección anterior. Y es que, iniciadas las ostensiones en la colegiata de Lirey a mediados del siglo XIV, el obispo de Troyes, o de Troyes, Henri de Poitiers, pidió explicaciones a los canónigos por saltarse su permiso y entonces lo que hace es que prohíbe las ostensiones. Efectivamente, durante 34 años no hay ostensiones y después de 34 años de silencio, cuando ha disminuido el momento en que hay más tranquilidad en el tema de la Guerra de los 100 años, la familia de los propietarios, que eran los Charny, que en realidad es Jean de Bergy, la viuda de Godofredo de Charny, el héroe muerto en la batalla de Poitiers. Bueno, pues a partir después de 34 años de silencio, el hijo del héroe vuelve a entregar la síndone a los canónigos y pues se inician de nuevo las ostensiones. En este momento, pues la situación que da lugar al memorándum pues se podría concretar en los siguientes puntos. En primer lugar, Godofredo II de Charny, acude directamente al nuncio y al legado de Clemente VII, el cardenal de Turí, y al propio rey, solicitando permiso para venerar públicamente el lienzo. El nuncio le concede el permiso, aunque esto es una cosa que se saltan todos los que intervienen en ello, porque el permiso era únicamente para que la reliquia se conservase en la colegiata. Los canónigos van más lejos y entonces continúan las ostensiones, que además con gran solemnidad, que es lo que realmente crea un problema. El obispo de esta diócesis, el obispo d'Arcis, ofendido porque el legado concedía un permiso sin haberle siquiera consultado, reúne al sínodo de los canónigos y pues lógicamente vuelve a prohibir las ostensiones y considera que no se puede presentar como la mortaja de Cristo y amenaza con la excomunión al deán y a los canónigos si no cesaban con esas exposiciones. Pero el rey francés, cuando Pierre d'Arcis recurre a él, se retracta de una forma radical, había concedido el permiso, como hemos visto, y ordena el requisamiento de la síndone. Entonces, ante el cambio de actitud del rey, los canónigos que habían ocultado la sábana, cuando llegan los agentes del rey para llevarse la síndone, los canónigos dicen que no la entregan, o sea, no la tienen, pero claro, la tienen oculta.
pues se recurre entonces a la Santa Sede y el Papa, en una disposición, una carta de julio de 1389, confirma la autorización para las ostensiones y prohíbe al obispo interferir en el asunto. Esto es el detonante. Esta situación, que hemos intentado resumir rápidamente, es el que explica el contenido del texto, que ya digo que vamos prácticamente a leer, si no en su totalidad, pues vamos a tratar muy meticulosamente, ¿no? De momento hay que decir que este memorándum es un informe, es una carta larga al Papa. Sabemos que es una carta larga porque comienza diciendo besando los pies de su santidad. Luego, evidentemente, es una carta que está dedicada al Papa, dirigida al Papa, y es una recapitulación de todo lo ocurrido que acabo de mencionar. El autor sabemos que es un obispo por los datos que da, es decir, actúa con autoridad episcopal y está claro que se considera sucesor de Henri de Poitiers, que dijéramos desarrolló su pontificado entre 1354 y 1370, y bueno, pues por los personajes que menciona como contemporáneos solo puede ser Pierre d'Arcis, es decir, Pedro, diríamos en español Pedro II de Arcis, ¿no? Concretamente, además, por los hechos que menciona, la autorización del Papa Clemente VII y la requisa del lienzo por la autoridad del rey, parece claro que está escrito en 1389. Es decir, que todos estos son datos que podemos deducir del texto, porque, no lo he dicho, pero es evidente por la apariencia que tiene, es un texto que es un borrador. En realidad, la carta, si se mandó, que parece que sí, se mandó al Papa, pues lo que se mandó fue la carta definitiva. El borrador es lo que se queda en la diócesis de Arcis, o sea, allí en Troyes, en Troyes, y pues eso es lo único que nos ha llegado a nosotros. Pero aunque no se haya encontrado la carta en el archivo del Vaticano o algo así, lo que sí es cierto es que podemos deducir una serie de cosas, ¿no? Y una de ellas es a quién está dirigida, quién es el autor y la fecha en la que se reduce, o que se redacta, mejor dicho, este memorándum. Bien, ¿cuál es el contenido del escrito? Bueno, tiene 4 partes. Por una parte, se habla de los hechos que sucedieron en el pasado y que el autor considera peligrosos, es decir, por qué mi antecesor habría prohibido las ostensiones. En segundo lugar, pues habla de los hechos contemporáneos que explican por qué Pierre d'Arcis interviene. Es decir, de esta segunda parte de hechos está claro que él los conoce de primera mano y no hay ninguna duda de que lo que está diciendo es verdad. En tercer lugar, explica la prohibición y el conflicto de competencias suscitado. Eso es muy importante. Lo que se está dilucidando aquí es un conflicto de competencias. Es decir, no es un juicio sobre la autenticidad de la síndone. Lo que realmente es inaceptable para el obispo es que los canónigos se hayan saltado su autoridad, y por tanto ese es el tema fundamental del memorándum. Y por último, pues en la última parte del texto lo que hace el obispo es ratificar la prohibición, es decir, justificando por qué ha prohibido la ostensión y aceptando de todas maneras lo que diga el Papa, es decir, se coloca bajo los pies de su santidad. Pues vamos a ver estas 4 partes pues de una forma esquemática, pero de forma detallada. En primer lugar, pues lo que viene a decir el obispo de Arcis es que hacía algún tiempo el deán de la Colegiata de Lirey dice, movido por la avaricia y la codicia, se había hecho con un lienzo en el que de modo ingenioso estaba pintada la figura de un hombre de frente y de espaldas, afirmando el deán que este lienzo era el sudario en el que fue envuelto Jesús para ser sepultado y que esa figura era la del Salvador. Empieza diciendo que esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, es el deán el que ha conseguido esta imagen y que lo hace movido por la avaricia y la codicia. Segundo, que estas afirmaciones ante estos hechos habían hecho acudir peregrinos de todos los pueblos del mundo en gran número. Esto es un poquito exagerado, evidentemente. Tercero, que fingían milagros mediante personas pagadas que se hacían pasar por enfermos que eran curados de sus males tras la ostensión del lienzo. Entonces son unos prolegómenos terribles. Cuarto, que unos 34 años antes, Henri de Poitiers, entonces obispo de Troyes, intervino para investigar la veracidad de tales hechos
y que los teólogos consultados consideraban que el sudario no podía ser auténtico, puesto que en los evangelios no se mencionaba que en los lienzos sepulcrales hubiera figura alguna. Bueno, de momento ya sabemos que en los evangelios no, aunque ya sabemos también que algún texto antiguo sí que se dice que estaba concretamente en la liturgia hispana, ¿verdad? Se dice que había huellas recientes del resucitado, del muerto resucitado, pero bueno, esto no lo podía conocer el obispo de la diócesis francesa y por tanto no hay nada que decir, ¿no? Pero es verdad que es una argumentación que se ha utilizado y que se sigue utilizando. La sábana santa es falsa porque lo que dicen los evangelios es que había unas vendas, mala traducción, no se habla de vendas en la versión griega del evangelio. Y por otro lado, pues que no tenía huellas, no se dice. Evidentemente, pues son argumentaciones que nos suenan los que hemos estado hablando de este tema y hemos oído gente que argumenta en contra. Quinto, seguimos, dice que fruto de esa labor, Henri de Poitiers descubrió que era un fraude y que se probó que un artista lo había pintado. Esto lo sigue afirmando nuestro amigo Darcis. Y sexto, que después de consultar con teólogos y juristas, decidió proceder contra el deán de Lirey y sus cómplices, pero que estos reaccionaron ocultando el lienzo durante aproximadamente 34 años hasta el presente. Esto, en realidad, son hechos que cita Pierre Darcis como ocurridos durante el pontificado del obispo anterior. Y, por tanto, de estos hechos él tiene solamente una referencia indirecta. Está citando sin tener conocimiento directo. Sin embargo, una segunda parte son los hechos contemporáneos que dan lugar a su intervención. En estos tenemos que tener absoluta fiabilidad porque esos son los que él ha vivido y los que él narra en primera persona. Y son los siguientes. Primero, que el actual deán había acudido al caballero Geoffrey de Chagny, segundo, el señor del lugar, para que por su mediación se repusiera el lienzo en la colegiata al objeto de reanudar las peregrinaciones y con ellas los beneficios económicos. Segundo, que dicho caballero se reunió con el cardenal de Thury, nuncio y legado papal en Francia, al que ocultó que en el pasado había sido presentado como el auténtico sudario de Jesús, insinuando que era una representación o imagen del santo sudario a la que tenían mucha devoción. Además, engañó al mismo cardenal diciendo que si había sido retirado de la veneración pública fue por orden del obispo para salvaguardarlo de la guerra, por lo que suplicaba que se pudiese llevar a la indicada iglesia la mencionada imitación y que pudiese ser exhibida al pueblo y venerada por los fieles. Tercero, que dice también el bueno del obispo, que el cardenal de Thury, no habiendo sido solicitada la autorización por el ordinario a quien correspondía la jurisdicción, concedió autorización únicamente para colocar la representación o imagen del sudario del Señor en la iglesia de Lirey o en cualquier otro lugar adecuado. Cuarto, que escudados en que en este escrito los canónigos mostraban con frecuencia dicho lienzo con una solemnidad mayor que la que se emplea con el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esto sí que es un exceso, ¿no? Y por otra parte, que si bien en público no se decía que fuera el verdadero sudario, no sucedía lo mismo en privado, y que aunque no lo llamaban sudario sino santuario, el vulgo no distinguía las palabras y muchos fieles creían que era el lienzo auténtico de Jesús. Bien, estos son la segunda parte, los hechos. Entonces pasa a explicarse por qué he prohibido estas ostensiones. Y entonces da una argumentación y dice lo siguiente. Primero, que el autor del memorándum, él mismo, había tomado la decisión de prohibir las ostensiones bajo pena de excomunión mayor para el deán de Lirey, hasta tanto no se ordenase otra cosa. Segundo, que no obstante seguían celebrándose las ostensiones y que el caballero que ampara y defiende este negocio en un día muy solemne presentó el lienzo a los fieles con sus propias manos, amparándose en una autorización del rey. Tercero, que contra ello nada podía hacer el autor de este escrito, pese a lo propio que se arrojaba contra su predecesor, Henri de Poitiers, al que acusaban, como también a él mismo, de actuar movido por el deseo de poseer el lienzo. Cuarto, que solicitó del caballero que pusiera fin a estas ostensiones, mientras informaba a su santidad y esperaba su dictamen,
pero que no le hizo caso, apoyándose en la autorización concedida por el cardenal de Zuri, siendo que en ella no se consiente ni permite que se pueda enseñar o venerar. Quinto, que ante esta situación el autor decidió, en tanto informaba al Papa, recurrir también al brazo secular, al Tribunal del Parlamento Real, que se escandalizó de los hechos y se asombró de que la Iglesia no le apoyase. Y sexto, que el caballero de Chagny, que defendía, pretendiendo haber obtenido del Papa una carta autorizando la ostensión e imponiendo silencio perpetuo al autor del escrito, esta era su defensa, carta de la que declara haber sido imposible conseguir una copia. Es decir, que el obispo entiende que esta autorización pues, no sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Bueno, a partir de aquí termina diciendo que se ratifica en la prohibición y no obstante, lo cual pues acepta lo que el Papa le pueda decir. Así que primero pide al Papa le disculpe de oponerse resueltamente a la citada exhibición en tanto en cuanto su santidad, informado correctamente, no le ordena otra cosa. Segundo, que solicita de su santidad que no se muestre públicamente el lienzo ni como sudario ni santuario, ni como una representación o figura del verdadero sudario, ni de cualquier otra forma, y que sea públicamente condenado como una superstición y revocadas las cartas apócrifas. Es decir, hay que pensar que este obispo va de buena fe, entonces lo que él intenta es salvaguardar la buena fe del público, la buena fe de los fieles, que podían verse engañados, o sea que se explica perfectamente que él actúe pues prohibiendo unas ostensiones que si no las tiene claras, pues hace bien, es decir, porque a santo de que de repente un señor dice que tiene la sábana de Cristo, lógicamente pues era normal que reaccionara. Y tercero, no, hay más puntos. Tercero, se ofrece para acudir, pese a su mala salud, junto al Santo Padre, para exponerle ordenadamente toda la importancia de su queja, toda la gravedad del escándalo, que es lo que le importa, el oprobio de la Iglesia y de la jurisdicción eclesiástica y el peligro de las almas. Así que concluye expresando los habituales deseos de que el Todopoderoso quiera concederle una larga y próspera vida a su santidad. Es decir, queda bajo la autoridad del Papa y lo que acepta es lo que el Papa pueda decir, pero quiere informarle correctamente. Bueno, a partir de aquí podemos deducir una serie de cosas. Está claro que en realidad no hubo ningún tipo de investigación por parte de él mismo. Es decir, el obispo de Arcis no hizo una investigación, simplemente se opone a las ostensiones por motivos de jurisdicción. Es decir, se considera que es inaceptable que los canónigos pasen por encima de él. La petición al Papa es que salvaguarde, por tanto, su autoridad, apoyando la prohibición de las ostensiones una vez tenga la información completa. O sea, él entiende que el Papa no tiene esa información y lo que él intenta es hacer un resumen detallado de cada uno de los asuntos que han ocurrido. Pero, lógicamente, se refiere está hablando de dos tipos de sucesos. Es decir, y que, lógicamente, se tienen que valorar de forma distinta porque tienen un valor probatorio distinto también. No es lo mismo que cuando se refiere a hechos que tienen lugar en su presencia, de los que tiene un conocimiento directo y que están documentados, de los hechos que ocurrieron hace 34 años antes, ¿no? De los que tiene un nivel de conocimiento bastante inferior. De hecho, lo que cita, los hechos que está citando carecen de apoyo documental, no asegura, mejor dicho, asegura pero no prueba nada de lo que él dice que ha ocurrido en época de su antecesor. Entonces, y lo que sí sabemos, pues que podemos saberlo por elementos independientes, pues parece que no tiene una fundamentación. El obispo de Arcis está simplemente recogiendo lo que él cree que ha ocurrido unos 34 años antes, pero ni prueba ni demuestra nada de lo que afirma que ocurrió en tiempos de su predecesor. Por tanto, hay una serie de aspectos que se pueden discutir y vamos a hacer precisamente eso, vamos a discutirlos. En primer lugar, por ejemplo, no queda en absoluto nada claro en el memorándum realmente quién donó la síndone a la colegiata, porque aquí parece que hay una serie de contradicciones con lo que sabemos por hechos al margen, ¿no? Por ejemplo, según el memorándum, fue el deán el que se procuró el lienzo.
dice movido por su codicia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el obispo está hablando de oídas, porque nadie dice tal cosa. Si nosotros asistimos a qué es lo que dicen otros autores con relación a quién es el que aportó el lienzo, pues nos encontramos que Geoffrey II le dice al Papa que su primer propietario fue su padre y que la sábana le había sido generosamente entregada y que su padre la donó a la colegiata. Por tanto, tenemos una versión, fue Godofredo I. Segunda versión, Margarita de Chagny, hija de Godofredo II, años después, atribuye la adquisición a su abuelo, pero como botín de guerra, versión diferente. Y tercera, los canónigos de Lirey, ya en el siglo XVI, más adelante, dirán que el lienzo fue regalado a Godofredo I por el rey Felipe VI, con algunas otras reliquias en recompensa por sus servicios. ¿En qué quedamos? Es decir, había sido algo generosamente entregado, una recompensa, un botín de guerra, no lo sabemos. Por tanto, estos son los hechos que se pueden discutir. La verdad es que si miramos con lupa esto, es decir, que Margarita de Chagny, hija de Godofredo II, diga que era una adquisición de su abuelo como botín de guerra, podría ser el abuelo, pero sería su tatarabuelo. Es decir, en ese sentido sí que podría estar diciendo una verdad. Es decir, que se lo había llevado Otón de la Gauche al tomar Constantinopla. Entonces eso sí que sería un botín de guerra, pero ahí tenemos, ¿verdad?, diversas opiniones y por tanto aquí no tenemos por qué creer lo que dice el obispo, es decir, que había sido obtenido por el deán con intención fraudulenta y tal y cual, ¿no? Entonces esto nos lleva a hacer algunas consideraciones también, por una parte, hay que decir que en ninguno de los documentos que contienen las gestiones que tuvo que hacer Godofredo I para construir el templo y elevarlo a colegiata, se menciona en absoluto que se haya depositado en ella la síndone. Es decir, no hay ninguna referencia, no dice que vaya a ser una colegiata para exponer la sábana. Esto no se puede considerar así. Tampoco se menciona por ninguno de los 12 obispos que otorgaron indulgencias para que los fieles pudieran venerar las reliquias conservadas en la colegiata, nada de esto. Ni siquiera existe ninguna referencia en el obituario realizado a la muerte del caballero. Es decir, parece que, bueno, tenemos claro que la sábana se expone en la colegiata de Lirey, pero no sabemos por qué ocurre esto sin que haya ningún tipo de referencia de ninguna clase durante la vida de Godofredo I. Así que hasta el punto que no podemos asegurar que fuera realmente Godofredo I quien entregara la reliquia a la colegiata, que además inicialmente era muy pobre. Es decir, no, pues ahí, es decir, era un edificio de madera que no tenía mayor consistencia, ¿no? Otros hechos discutibles hemos visto. Por tanto, ¿quién es el que entrega la síndone a la colegiata? No queda claro que sea Godofredo. Otros hechos discutibles. ¿Cuándo se inician las ostensiones? Claro, todos los autores afirman que en 1355, porque lo que hacen es que restan 34 años a la fecha del memorándum. Pero en realidad el memorándum no dice que fuera en 1355 cuando se inician las ostensiones, sino unos 34 años antes, que fue cuando se oculta el lienzo para evitar la investigación. Pero si se había ocultado 34 años antes, tienen que haberse iniciado antes todavía, o sea que eso no queda muy claro. Los 34 años no encajan porque antes el deán tendría que haberse procurado el lienzo, haber hecho publicidad por todo el mundo, ya que se realizaban masivas peregrinaciones. Y el obispo tendría que haber hecho su investigación para descubrir al artista que había pintado el lienzo subtil y modo, es decir, de forma sutil, de forma especial. Bueno, es decir, prácticamente en cuanto al inicio de las ostensiones, lo que sí podemos asegurar es que existió como mínimo una ostensión anterior a la redacción del memorándum, precisamente por el medallón que conocemos, que se halló en el Sena y del que hablamos en la lección anterior y que ahora volveremos a ver, que muestra una ostensión tal como se hacía antes de la prohibición de 1389. Es decir, sí que sabemos que hubo una ostensión, pero no sabemos exactamente qué fecha. Es decir, 34 años antes no sería antes todavía. Es decir, es necesario que hubiera pasado un tiempo, pero igual eran 30 y pocos años en vez de 34 años, ¿no?
Entonces, ¿qué consideraciones podemos hacer sobre esto? Bueno, pues que la colegiata no debió estar terminada, sabemos que no debió estar terminada mucho antes del 28 de mayo de 1356, fecha en la que Godofredo recibe la felicitación del obispo Henri de Poitiers. Por tanto, si hubiera estado ya la síndone y ya se hubiera iniciado los extensiones de todo esto, sería bastante sorprendente, ¿no? Por otra parte, además, no podemos asegurar que la síndone llegase a la colegiata realmente antes de la muerte de Godofredo I, acaecida en septiembre de 1356. Y lo que es más curioso, en un viaje reciente, en la puerta misma de la actual colegiata o de la iglesia que allí existe y que estamos viendo como fotografía de fondo, se dice literalmente que el lienzo reapareció en 1356 en la Colegiata del Rey, fundada en junio de 1343, y que era Jean de Bergy quien hace la entrega. Curioso, es decir, aquí tenemos que en el sitio donde se inician las ostensiones no se dice que fuera Godofredo Joffre el que entrega la sábana, sino que esta es aportada por su esposa, siguiendo el deseo de su difunto marido, el caballero Godofredo de Chagny, muerto en la batalla de Poitiers. Es decir, aquí tenemos una referencia, no sabemos exactamente dónde ha salido, pero eso nos encaja bastante. Es decir, la colegiata se funda en el año 43 y no se habla de que se presente la sábana allí antes de la muerte de Godofredo. Y esto, como digo, es un punto de vista distinto. ¿Quién aporta la sábana? No el difunto caballero heroico, sino su esposa. Esto explicaría precisamente que en el medallón aparezcan los dos escudos. Es decir, en este medallón conmemorativo que se encontró dragando el Sena bajo el puente, bajo uno de los puentes de París, pues se explica que aparezcan los dos escudos porque realmente era una obra de los dos. Es decir, por una parte era la viuda del caballero de Chagny, pero por otra parte Jean de Bergy era pues realmente el que aporta la reliquia, ¿no? ¿Qué consideraciones podemos hacer entonces? Bueno, pues primero que la viuda tendría que atender a su subsistencia y a la de sus hijos pequeños, Godofredo II y Carlota, y mantener el patronato de la colegiata del Lirey sin tener propiedades de importancia. Por tanto, esto explicaría que aportar el lienzo a la veneración pública no fuera una cosa premeditada, sino que era una forma de obtener recursos para poder mantener la propia colegiata. Si mostrar la sábana en la colegiata le proporcionaba algún dinero, pues esto podría explicar el inicio de las ostensiones y la reaparición del lienzo en 1389, puesto que la misma Juana había enviudado nuevamente en 1388. Es decir, esto sería en las dos ocasiones un intento de obtener unos beneficios para poder mantenerse, porque la posición de la viuda, dos veces viuda, tanto en un momento como en el momento siguiente, en 1389, pues era precaria. Además, atribuyendo falsamente la propiedad al héroe Godofredo, nadie podría o pondría en duda la procedencia del sudario. Es decir, ¿cómo se iba a poner en duda que haya estado en manos de un héroe nacional, ¿no?, que había salvado al rey? Ni siquiera Pierre d'Arcis osó atribuir el fraude a la familia. Por tanto, lo que hace es que carga contra los canónigos y especialmente contra el deán. Así que el hecho de que Pierre d'Arcis no concretase exactamente la fecha de las primeras ostensiones, quizás retrocediendo la fecha de las mismas un par de años, hasta 1355, sería una forma de vincularlas al tiempo en el que aún vivía el supuesto propietario del lienzo. Es decir, esto es una elucubración, pero que encaja perfectamente con los hechos mucho mejor de lo que se dice habitualmente. Y por eso merecía la pena ser tratado con detalle. Seguimos hablando de hechos discutibles, que son los que Pierre d'Arcis no conoce, sino que está citando de referencia. Y es, ¿qué motivo se adujo su antecesor para oponerse a las ostensiones? Pues están, por una parte, el argumento teológico. Si el sudario de Jesucristo hubiera llevado semejantes imágenes, los evangelistas no hubieran dejado de hablar de ellas. Bueno, esto siempre es
una especulación, ¿no? Es decir, bueno, y podrían no haberlo dicho. Segundo, que el deán que se había hecho con la tela llevado por su avaricia. Esto es un juicio de intenciones, no sabemos cuál era la intención del deán, es decir, el hecho de que pudiera obtener dinero a cambio de la ostensión no significa que ese sea el motivo realmente de la ostensión. Tercero, que se infligían milagros con gentes pagadas a tal fin. Bueno, tampoco aporta ninguna prueba de ello. Que se engañaba a los fieles haciéndoles creer que era la verdadera sábana de Cristo. Bueno, también es otro argumento que si realmente uno está convencido de que la sábana es un fraude, pues había que salvar la inocencia, la buena fe de los creyentes que iban a verla. Pero si los que la estaban exponiendo eran conscientes de que era realmente la sábana de Cristo, pues lo que estaban haciendo era algo justo en cierta medida. Pero, y lo que es más curioso es que dice que su antecesor había localizado al artista que reconoció haberla pintado. Esto sí que es muy llamativo, porque no existe constancia de casi nada de lo que afirma Pierre d'Arcis que había realizado su antecesor, y esto menos. Es decir, ¿cómo es que no consta en ningún lado la presencia o el interrogatorio al pintor? Por otra parte, también se ha dicho por parte de algún autor que en aquella época podrían ya existir copias pintadas de la sábana y que quizá le había llegado al obispo Pierre d'Arcis la existencia de algún pintor que hubiera hecho una copia. Y entonces pues podría haberse basado en ello para decir que su antecesor había descubierto cuál era el pintor. ¿Con quién habló Henri de Poitiers? No lo sabemos. En el fondo, pues no podemos dar mucha credibilidad a lo que estamos diciendo. Es decir, que son una serie de elucubraciones que no tienen mucha base. Pero especialmente nos interesa mucho esta última, la de la falsificación, ¿no? Vamos a ver, porque esto es realmente lo que nos interesa. Es decir, si se ha falsificado en Francia, pues que haya alguien que afirme que se ha falsificado la sábana sería importante tenerlo en cuenta. No se puede despreciar sin más este argumento. Y dice, y aquí leo literalmente, el señor Henri de Poitiers, tras una diligente investigación, descubrió el fraude, y como el dicho lienzo había sido arteramente pintado, siendo la verdad atestiguada por el artista que lo había pintado. En suma, que aquello era una obra de habilidad humana y no cosa milagrosamente realizada u obtenida. Claro, esto es lo que más fuerza le da a Pierre d'Arcis para quejarse de que se admitan las ostensiones. Y sigue, y en conformidad con ello, consciente de que no debía ni podía inhibirme en el asunto, había decidido proceder contra el deán y sus cómplices para erradicar aquel engaño. Ellos, al ver descubierta su maldad, habían escondido dicho lienzo, de modo que el ordinario no pudiera encontrarlo. Y así lo mantuvieron oculto después durante unos 34 años hasta el año corriente, 1389, según hemos deducido. Por tanto, esta sería la única afirmación de la argumentación que da el obispo que habría que tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿se puede alegar como argumento de la falsedad de la síndone que había habido un pintor? Bueno, en realidad también nos podemos permitir hacer algunas consideraciones. Si lo que dice sobre la investigación fuera cierto y se hubiera hallado al artista autor del fraude, tendrían que haberse tomado otras medidas, ¿no? Porque ¿por qué el mismo obispo que prohibió radicalmente las ostensiones no tomó ninguna medida disciplinaria y se conformó simplemente con que la tela se ocultara? Esto es muy llamativo. En aquella época los obispos tenían bastante poder, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, mucha autoridad, pero también potestad, cómo es posible que no se hubiera tomado ninguna medida contra el falsificador? Simplemente se le tomó declaración y aquel dijo, Henri de Poitiers le preguntó y aquel dijo, sí, le he pintado yo, y ahí se acaba todo. Pues es un poco raro. Segundo, no existe ninguna constancia de que Henri de Poitiers hubiera hecho tal investigación y no se aporta ninguna prueba o documento alguno. Tendría que haber habido, pues no sé, un interrogatorio o algo, ¿no? Pues no se nota nada de esto. Pero hay otra argumentación mucho más fuerte. Si la síndone de Lirey, que es la que hoy día está en Turín, no es una pintura, evidentemente
no era tampoco una pintura, la misma tela, mucho tiempo antes, ¿no? Es decir, hemos de creer a un obispo medieval por encima de la ciencia. Es decir, si la ciencia actual nos dice que no hay pigmento ni existe ningún tipo de procedimiento pictórico que origine la huella de la síndone, ¿nos lo creemos porque lo dijera un obispo en el siglo XIV? La verdad es que la Iglesia no exige semejante cosa, ¿eh? Así que parece que esta supuesta investigación pues fue uno de los argumentos que utilizó Pierre d'Arcis para cargarse de razón ante el Papa, ¿no? Como el de las grandes multitudes, que es una exageración absoluta. Que viniera gente de todo el mundo, pues es bastante discutible, ¿no? Y por tanto, o la intencionalidad, o que los peregrinos tuvieran su alma en peligro, etc. Todo esto son argumentos que, repito, no conoce de primera mano, sino que, dijéramos, que utiliza para justificar la primera prohibición de su antecesor y para justificar su postura de exigir el cumplimiento de la jurisdicción, que es lo que realmente al obispo le importa. Y esto lo sabemos porque la respuesta del Papa está en esa línea, es decir, mantiene quién es el que tiene la jurisdicción en el caso y efectivamente pone límites a la forma de la ostensión. No dice que si es un fraude se oculte, o que se destruya, sino que se tiene que hacer con unas condiciones esta ostensión. Por tanto, no se puede decir que fuera una investigación para determinar la falsedad de la síndone, sino que aquí lo que ha ocurrido es que se han saltado unos límites y se han vulnerado unos derechos que le correspondían al obispo. Pues efectivamente, este memorándum tuvo que llegar al Papa y el Papa reacciona. ¿Y cuál es la reacción del Papa ante el memorándum? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues llamativamente hay una decisión salomónica. Así que hay una bula de 6 de enero de 1390 y que tiene 2 cartas adjuntas. En estos textos lo que se hace es solucionar la queja del obispo. Y la principal queja del obispo es la de el que se queja de haber sido preterido, es decir, de haber sido omitido en este asunto. Y sobre todo que se exponía la supuesta reliquia de una forma que comprometía la autoridad de la Iglesia, al dar a entender que se había pronunciado a favor de la autenticidad de la síndone. Esto es lo que está de verdad detrás del memorándum. Esto explicaría que se dirigiera su enfado contra el deán y no contra la familia Chagny, porque si él consideraba que la reliquia era falsa, realmente tendría que haber dicho que la había proporcionado la familia. Sin embargo, lo que hace es que carga contra el deán, que es el que está bajo su jurisdicción directa. Y por otra parte, pues eso, como he dicho, la respuesta del Papa es coherente con este planteamiento. No es muy lógico que si creyera realmente que era un fraude dirigido a difundir el error entre los fieles, permitiese a los que estaban beneficiándose del engaño que siguieran con las exposiciones. Y no hace esto, dice que se exponga, pero con otras condiciones. Es decir, sin dar a entender que la Iglesia se ha pronunciado. Eso es lo que realmente es importante. Y manteniendo el poder del obispo. Bueno, el obispo de Arcis tiene además una prohibición. Se le prohíbe oponerse a las ostensiones si se realizan con unas condiciones que ahora vamos a ver. Y a los canónigos les autoriza las ostensiones, pero se exige que se diga que no es el verdadero lienzo de nuestro Señor Jesucristo, sino una pictura seutábula, a semejanza del lienzo original. Es decir, una copia, una imagen que, bueno, lo de que sea seutábula no hay que interpretarlo como que era sobre tabla, porque evidentemente si era un lienzo no era un icono, ¿no? Pero está en esa línea, ¿no? Es decir, que se entienda que no hay una opinión de la Iglesia sobre que esta sea la auténtica sábana de Cristo. No obstante, lo que ocurrió fue que los canónigos no se atuvieron a esas medidas limitativas de la ostensión y no quisieron volver a hacer más ostensiones. Existirán, pero existirán después y ya fuera del ámbito de la colegiata del IREI. ¿Cuáles eran estas condiciones que había puesto el Papa? Pues vamos a leerlos porque son muy interesantes, puesto que nos están indicando cómo se hacía la primera ostensión en Francia. Dice el Papa: cada vez que dicha figura o representación se muestre al pueblo,
el deán y el cabildo, así como las otras personas eclesiásticas que hagan la exposición de la figura o representación, o los que estén presentes, no llevarán en modo alguno para este fin, durante toda la duración de la exposición, ni capa, ni sobrepelliz, ni alba, ni pluvial, ni ninguna otra prenda litúrgica. Es decir, se estaba haciendo con prendas litúrgicas, por tanto dándole una oficialidad que el Papa dice que no se tenga. No se utilizarán nunca más tal tipo de solemnidades en la exposición de las reliquias. Luego se hacía. Dice, del mismo modo, no pueden utilizarse a tal efecto ni antorchas, ni velas, ni ningún tipo de luminarias, que también daban realce a la exposición. Y dice, finalmente, quien haga la exposición deberá advertir a la gente en el momento de mayor afluencia y decir en alta e inteligible voz, cesando todo fraude, que dicha figura o representación no es el verdadero sudario de nuestro Señor, sino un cuadro o una imagen de la sábana santa que se dice que ha sido la del mismo Señor Jesucristo. O sea que esto es todo. Se permite la ostensión, no se persigue al supuesto autor del fraude, no se persigue a aquellos que habían aportado la imagen, y lo único que se dice es que no se dé lugar a pensar que la Iglesia dice que esta sea la sábana de Cristo. Dicho sea de paso, es pues mutatis mutandis, es decir, si nos vamos al siglo XX, vemos que es prácticamente la misma solución que se tomó cuando la prueba del Carbono 14 atribuyó la antigüedad de la síndone, creemos que incorrectamente, a la Edad Media. Es decir, el cardenal de Turín dijo que la sábana se podría seguir exponiendo, siempre teniendo en cuenta que no se diría que era la sábana de Cristo ni nada parecido. Es decir, se puede exponer la imagen, pero lo importante es que sea una imagen y no que sea la sábana de Cristo, ¿no? Es decir, pasa a ser un icono en lugar de una huella producida por el propio cuerpo de nuestro Señor. Y salvado eso, se puede presentar, ¿no? Bien, sin embargo, esto tiene un final sorprendente, porque en la bula de 1 de junio de 1390, sin embargo, el Papa concede indulgencia plenaria a todos los que visiten la iglesia de Santa María de Lirey por conservarse en ella con veneración la síndone con las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Arrea. ¿Y esto por qué? Es decir, muy poco tiempo después, de repente el Papa cambia de opinión y entonces parece que recula un poco, ¿no? Es decir, tampoco niega que sea la auténtica sábana de Cristo, es más, parece que lo admita en esta frase que acabamos de leer. Esto es curioso. ¿Por qué cambia de idea? ¿Le llega al Papa la información de que realmente es la auténtica sábana de Cristo? Pues no lo sabemos, ¿no? Esto no dejaría de ser una elucubración más y no podemos entrar en eso. Pero hay que tener en cuenta que también es posible, porque él mismo estaba emparentado con la familia de los Chagny-Bergy. Y es posible que alguien le informara mejor, o quién sabe, ¿no? Lo que está claro es que como conclusiones, en todo lo que hemos dicho del memorándum, que siento haber sido un poco prolijo, pero creo que valía la pena conocer con detalle, pues podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? Primero, a mediados del siglo XIV se expone por primera vez en Francia un lienzo que aparenta ser la mortaja de Cristo, aunque no se afirme públicamente, en privado se da a entender. Segundo, se muestra en una colegiata fundada por Godofredo I de Charny, casado con Jeanne de Vergy, tataranieta del duque de Atenas, Otón de Lagos, quien muy probablemente se había apropiado de la síndone que se exponía en su cuartel general en Constantinopla. Tercero, que el obispo de Arcis afirma en el memorándum, dirigiéndose a Clemente VII, que era una pintura pintada sutil y modo, y que su antecesor, Henri de Poitiers, supo que era un fraude, pero no existen en los archivos de la diócesis de Troyes ningún documento que permita averiguar que se hiciera investigación alguna. Por tanto, simplemente es mi predecesor dijo, cosa que no demuestra. Cuarto, que evidentemente la referencia a la falsificación de la sábana no es el motivo principal de las prohibiciones. Lo que se está dilucidando, he insistido mucho en eso para dejarlo claro, sobre todo por la respuesta del Papa se ve evidente,
que en realidad lo que se está discutiendo son cuestiones de disciplina y sobre la forma de las ostensiones y sobre la autoridad de la Iglesia, que no se ha pronunciado sobre esa imagen. Termino pues diciendo a este respecto lo que ya he dicho anteriormente, pero que conviene resaltar, ¿no? Es decir, poco nos importaría que un obispo o sus peritos dijeran, con los medios de investigación de aquella época, que sean muy rudimentarios, que la impronta era una pintura, si, como sabemos que la tela que investigaron es la misma que nosotros tenemos en Turín, si esa tela que ellos examinaron pues ha sido examinada posteriormente por científicos del siglo XX y XXI, siendo taxativamente afirmado lo contrario. Es decir, si la sábana no es una pintura actual, pues no nos sirve de nada que lo dijera un obispo en el siglo XIV. Bien, pues vamos a cambiar un poco de registro, porque ya dejamos claro cuál es esa discusión que ha existido y que ha dejado pues a mucha gente bloqueada sobre pues bueno, cuando han hablado de la síndone, y vamos a continuar con lo que pasó a continuación. ¿Qué ocurrió después? Pues como he titulado esta parte, pues lo que pasa a continuación es que la síndone con su propietaria se da a la fuga, ¿no? Entonces se va llevando a distintos sitios. Vamos a ver qué ocurre. El 18 de abril del año 1398 muere el obispo Pierre d'Arcis, o sea, muy poco tiempo después. El 22 de mayo muere Godofredo II y la síndone pasa a su hija Margarita de Charny. Esta es la nueva propietaria, ¿no? La nieta del héroe. Y Margarita, pues, tiene también una vida de sucesivos enviudamientos, ¿no? Margarita estuvo casada desde 1410 a 1415 con Juan de Beaufremont, con el que no tuvo hijos. Volvió a contraer matrimonio en 1418 ya con Humberto de Villarcel, conde de Lagos, curiosamente un descendiente también de Otón de Lagos, es decir, que era un familiar, un primo suyo. Y pues en 1418 pues la región de Lirey se encontraba de nuevo próxima a los acontecimientos bélicos, y entonces, como hemos visto, los canónigos ya no habían vuelto a exponer la síndone, y lo que hacen es que vuelven a dejar en custodia a sus anteriores propietarios, la familia de Charny, la síndone. Están preocupados por la conservación del lienzo y por su seguridad, y lo que hacen es que la mandan a la familia Charny, que en este caso estaba pues representada por Margarita. La síndone, por tanto, como digo, no fue nunca más expuesta en la colegiata de Lirey, o sea que en realidad pues fueron unas ostensiones muy fugaces relativamente en el tiempo. La síndone, por tanto, pues ya en poder de Margarita de Charny, se conservó inicialmente en el castillo de Montfort y después fue llevada a la capilla de Saint-Hippolyte-sur-les-Doubs en Alsacia-Lorena, un lugar que también hoy día es una pequeña villa y casi bucólica, pero que en su momento también era un sitio importante. Bueno, entonces Margarita, casada en segundas nupcias con Humberto, reciben la reliquia con otras joyas en depósito, prometiendo, en un documento que nos consta, que ellos, sus herederos, lo devolverían todo una vez asegurada la tranquilidad en cuanto se lo pidieran los canónigos. Esto, como digo, consta así en un documento fechado el 6 de julio de 1418, suscrito por Humberto de Villarcel, conde de Lagos. Literalmente dice lo siguiente, porque ya digo que yo siempre que es posible me gusta citar el documento para que se pueda ver exactamente los términos. Y dice lo siguiente: nos, Humberto, conde de Lagos, señor de Villarcel y Lirey, hacemos saber a todos que debido a la guerra actual y el miedo de la malevolencia, hemos recibido de las manos de nuestros queridos capellanes el deán y capítulo de Nuestra Señora de Lirey, entre las joyas y objetos sagrados de la Iglesia, las siguientes piezas. Y entonces cita en primer lugar una tela sobre la que se encuentra la imagen o reproducción de la sábana santa de nuestro Señor Jesucristo.
en un cofre adornado con las armas de Charny, etcétera, ¿no? Las cuales joyas y relicarios hemos tomado y recibido en custodia y prometemos de buena fe por nosotros mismos y por nuestros sucesores restituir y remitir a la Iglesia tan pronto como terminen los problemas que afligen Francia y en cuanto seamos requeridos para ello por nuestros dichos capellanes. Es un testimonio de lo que figura más arriba. En un testimonio de lo que figura más arriba, hemos signado las presentes letras con nuestro propio sello. Hecho y dado el 6 de julio de 1418, firmado Humberto, conde de Lagos. Es decir, que los canónigos, ni que decir tiene que no volvieron a ver nunca más la síndone. Es decir, esta ya siguió su trayectoria. ¿Y cuál fue esta? Bueno, está claro que Humberto, quien casualmente, como he dicho, era descendiente también de Otón de Lagos, como la propia Margarita de Charny, remitió a los canónigos la lista, esto en 1418, la lista de las reliquias y de los muebles eclesiásticos confiados a su cargo, que se trataba de que estuvieran puestos a salvo por cuestiones de la guerra. Pero posteriormente, pues en la iglesia de Saint-Hippolyte-sous-les-Doubs podemos encontrar una placa, actualmente, en estos días, una placa que conmemora la llegada de la síndone de mano de los condes y su estancia hasta 1452. Por tanto, eso también lo tenemos documentado, incluso en este caso, sobre piedra. Por tanto, pues sabemos que lo que teníamos referido por documentos está perfectamente acreditado por la realidad. La síndone pasa a San Hipólite. Y la verdad es que son pocas las noticias que tenemos sobre ostensiones que se realizaron en San Hipólite, pero sabemos que ocurrieron, ¿no? Pero se piensa que fueron bastante frecuentes incluso, porque durante algunos años se exponía al aire libre, y aquí tenemos el hito que marca precisamente que ahí era el lugar donde se exponía la síndone, junto al río Doubs, en un prado llamado desde entonces el Prado del Señor. Es decir, tenemos hasta la referencia de la iglesia y la referencia del lugar donde se exponía. Aquí hay una clara constatación documental y fáctica de los hechos, ¿no? Se exponía. Y en 1438 se produce, el 22 de agosto, la muerte sin descendencia del conde Humberto. Margarita pues vuelve a ser viuda. Entonces la viuda, la condesa Margarita de Charny, queda en muy mala situación económica, de nuevo despojada, como su madre, despojada de todos sus señoríos, aunque continuó viviendo en el castillo de San Hipólite, en Alsacia-Lorena, cerca de Suiza, que efectivamente es ahí donde está. No por ello quedó libre de las reclamaciones de los canónigos, que no terminaban de hacerse a la idea de que hubieran perdido precisamente la posibilidad de hacer una ostensión del lienzo. Entonces, nos consta que hubo una serie de reclamaciones insistentes de los canónigos que pretendían la restitución de la síndone y de las demás cosas que en su momento le habían confiado a su marido, ya que éste había dado palabra de que en el momento en que se la pidieran la restituiría y además daba su palabra por él y por sus descendientes. Es verdad que ante la reclamación del Cabildo de Lirey, el 8 de mayo de 1443, el Parlamento de Dole instó a la condesa a devolver los objetos. Y ella lo devuelve todo menos la síndone, alegando que era un bien de la familia del cual la colegiata no tenía más que la custodia, solo tenía la custodia, y que estaba más segura en su castillo. El Parlamento de Dole le concede un plazo para la devolución hasta el 8 de mayo de 1446, es decir, le da un tiempo. Probablemente para que, bueno, pues si se estaban haciendo extensiones, pues no le resultara muy dramática la pérdida de su medio de subsistencia, porque a lo mejor sencillamente la pobre Margarita vivía de esto, ¿no? Pero esto no podemos saberlo con seguridad, pero nos lo tememos por lo que veremos a continuación que ocurrió. Lo cierto es que hay un plazo, y pasado el plazo de la prórroga, el 18 de julio de 1447, el Cabildo reclama a la corte de Besançon que ponga orden y que pues obtenga la restitución del lienzo. Lo que ocurre es que Margarita vuelve a obtener un nuevo aplazamiento
yo la verdad es que tiendo a pensar que sencillamente esta mujer pues debía darles un poco de pena, ¿no? Porque si tenía pocos medios y eso era un medio de subsistencia, la verdad es que pues se podría justificar que le concedieran los aplazamientos uno tras otro, ¿no? Pero está claro que pues según va pasando el tiempo la situación va siendo cada vez más tensa, ¿no? Por fin, el 9 de noviembre de 1449, el Cabildo de Lirey presiona al baile, que es algo así como el alcalde de Troyes, a los efectos de obtener la ansiada restitución, pero tras una nueva promesa falsa, Margarita obtiene una prórroga hasta 1452, o sea que burlando van pasando los años y ella sigue teniendo la síndone en su poder. Está claro que termina devolviendo todos los objetos que los canónigos le han pedido, excepto el lienzo, y afirma taxativamente que no estaba vinculada por la firma de su marido, porque en realidad el lienzo era de su propiedad, no de su marido, y que esta tela había sido conquistada en la guerra por su abuelo, es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, esta es una referencia que contradice todo lo que sabemos y todo lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, que hubiera sido conquistada en la guerra, pues a no ser que fuera por su tatarabuelo por parte de Jean de Berchy. Esto sí que podía ser cierto a medias, ¿no? Pero lo que está claro es que se niega a la devolución de la síndone y la síndone queda en su poder. Lo que pasa es que será por poco tiempo, porque como vamos a ver en la última parte de nuestra exposición de este tema 10, la síndone pasará inmediatamente a manos de los duques de Saboya. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente aquí de repente, si Margarita estaba teniendo como medio de subsistencia las dos tensiones, pues sencillamente, ¿cómo es posible que pase a otra persona este bien precioso para ella? Pues sencillamente porque le solucionan el problema de su subsistencia. Y efectivamente nos consta, y aquí ya hay documentación de todo, el 22 de marzo de 1453, Margarita dona la síndone a los duques de Saboya, que eran Luis I de Saboya y Ana de Lusignano, justificando el regalo por ciertos preciosos servicios. ¿Cuáles podían ser estos? Bueno, es cierto que Margarita durante el tiempo que tiene la sábana la va exponiendo y hay un momento en que coincide en Ginebra con los condes, luego duques de Saboya. Y efectivamente aquí tenemos perfectamente documentado que en 1453 pues la sábana se expone en Ginebra. Y efectivamente Walter Suvrunzen, no tengo ni idea de cómo se pronuncia en alemán, asegura que durante la cuaresma de 1453 en Ginebra, donde se encontraban los duques de Saboya, se realizaron dos ostensiones públicas de la síndone, una el 26 de febrero y otra antes del 25 de marzo, y una ostensión privada en la capilla de Jean de Gaulle el domingo de Ramos el 25 de marzo. Es decir, aquí tenemos el punto de coincidencia, es decir, Margarita de Charny coincide con los duques de Saboya y a los duques les debió gustar este objeto y entonces pues debieron de negociar de alguna manera o se pusieron de acuerdo o se cayeron bien o no se sabe qué, pero lo cierto es que Margarita a cambio de algún precioso servicio, como hemos visto, pues lo que hace es que les entrega la síndone. Sí que sabemos que, efectivamente, gracias a estos duques de Saboya, recuperó Margarita uno de sus señoríos, el de Brabant, por lo que es coherente pensar que la causa de la nación fuera el agradecimiento, lo que estábamos diciendo, teniendo en cuenta que su situación económica debía ser en ese momento poco menos que desesperada, pues estaba muy agradecida porque había recuperado las rentas de uno de sus señoríos que había perdido y la tenían desesperada. Precisamente se cree que la fecha de cesión, el 22 de marzo, es porque
es cuando le fueron reconocidos a Margarita de Charny sus derechos sobre el señorío de Valambón. Es decir, está haciendo lo que puede para poder sobrevivir, y en el momento en que tiene garantizada su supervivencia, pues puede desprenderse de esa reliquia que para ella era muy preciada, pero de alguna manera para los duques pues había pasado a ser objeto de su deseo, ¿no? La gratitud, bueno, pues también podemos destacar que Luis I de Saboya le concede una renta vitalicia sobre el castillo de Mirembel, cerca de Lyon, y con lo cual pues ya podía vivir dignamente, y así fue hasta el año 1459, que es el año de la muerte de Margarita de Charny. Y aquí desaparece este personaje de la escena, ¿eh? Es decir, a partir de ese momento la síndone pasa a ser pues propiedad de Luis Amadeo, el duque de Saboya. Esto está claro que llega a conocimientos de los canónigos, y los canónigos lo que harán es que se dirigen directamente al duque, quejándose porque los que realmente han perdido esa tela son ellos, y entonces le exigen al duque que les compense de alguna manera. Efectivamente, aquí tenemos un documento que es del 6 de febrero de 1464, en la que consta, ya sin ninguna duda, es el primer documento en el que consta la titularidad de los duques de Saboya sobre la síndone, que se conserva en el Archivo de Estado de Turín, y como hemos visto es de 1464. Pues bien, esto es lo que pone fin a la querella con los canónigos de Lirey, ¿eh? Es decir, en ella el duque y el cabildo de Lirey pues toman el acuerdo de llegar a sobre todo un acuerdo económico, claro. Luis I se aviene a conceder a perpetuidad un beneficio anual a los canónigos a cambio de que celebraran una misa que sería el sufragio de su alma desde el momento en que muriera. Por tanto, lo que hace es que les compra una serie de oficios religiosos que tendrán que celebrar en el momento en que se muera para salvaguardar su alma, y eso hará que anualmente conceda a perpetuidad pues esa cantidad de dinero. Hay que tener en cuenta también que Margarita había fallecido al final excomulgada por no haber restituido la síndone tras la tercera admonición al respecto. Es decir, ella se negó siempre y efectivamente pues consiguió que los canónigos no recuperaran la síndone que consideraba justificadamente en su poder. Lo que ocurre, y eso son cosas de la historia, es que nos consta que el duque tampoco cumplió este acuerdo. El duque de Saboya no cumplió el acuerdo porque, evidentemente, tenemos referencias a que los canónigos se quejaron amargamente de que había quedado en nada esa promesa, ¿no? ¿Qué nos quedaría por decir? Bueno, pues hay otro aspecto que tenemos que destacar, y es el enorme prestigio que tenían en aquel momento los duques de Saboya. Y es que efectivamente en aquel momento la influencia política del ducado de Saboya y de los titulares, el duque de Saboya, era pues considerable. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? El ducado de Saboya se extendía a ambos lados de los Alpes, en territorio de lo que hoy es Francia e Italia, y su capital era Chambéry. Pues bien, el padre del duque Luis, que es el que pasa a ser el primer propietario de los Saboya de la síndone, es un personaje realmente importante y muy conocido en su tiempo, ¿no? Concretamente porque tiene una vida realmente insólita. Este es Amadeo VIII de Saboya, que se le llama el Pacífico, y que vivió entre 1383 y 1451. ¿Y por qué decimos que tuvo una vida insólita? Pues porque yo creo que pocas veces se puede hablar de que una persona sea tantas cosas sucesivamente. Porque había sido, por supuesto, conde de Saboya entre 1391 y 1416. Conde de Aosta y Maurienne entre 1391 y 1439. Pero después le fue otorgado el título de duque de Saboya,
y lo ostentó entre 1416 y 1439, es decir, pasar de ser un conde a ser ya un duque. Hay que tener en cuenta que los ducados pues son títulos que ya están emparentados en general con la familia real, ¿no? Es decir, que duque es algo bastante más importante que un simple condado. Después, desde 1418 a 1434, pues pasa a ser pues príncipe del Piamonte. Pero lo sorprendente es que su vida cambia radicalmente en 1422 porque queda viudo y poco tiempo después, en 1434, abdicando a favor de su hijo Luis, que después será el propietario de la síndone, se retiró a una vida de eremita y fundó una orden de caballeros, los caballeros de San Mauricio. Pero claro, ahí parecía que él se había retirado del mundanal ruido y había acabado la historia. Pues no, señor, ahí es cuando empieza precisamente su vida pública. Porque este retirado de la vida pública, ese retirado del poder político, habiendo sido duque, pues se consideró por parte de la Iglesia de la época como una prueba de santidad. Y así durante el cisma de Occidente, pues nada menos que fue elegido papa, más bien antipapa según la contabilidad actual de los papas y antipapas de Aviñón, y lo cierto es que pasó a ser papa, o sea, después de haber sido conde y duque y príncipe, pasó a ser papa con el nombre de Félix V. Lo que ocurre es que después de eso renunció al papado precisamente para facilitar la posibilidad de que se nombrara un papa de consenso, puesto que la Iglesia estaba dividida y había dos papas, y pues se nombró un tercero y entonces hubo 3 papas. Entonces, para solucionar el tema, pues se pidió que todos los contendientes renunciaran y esto terminó pasando. Este sí que renunció en beneficio del Papa Nicolás V, que fue el elegido en el Concilio de Constanza, y así realmente pues facilitó el fin del conflicto. Así que ya vemos que este personaje pues dio una enorme popularidad al ducado de Saboya. Cuando a su hijo Margarita de Charny le entrega la síndone, lo está haciendo por agradecimiento, pero también teniendo en cuenta que no son unos cualquiera, ¿no? Es decir, la sábana queda a buen recaudo. Para terminar con la historia de este curioso primer duque de Saboya, tenemos que decir que una vez había renunciado a su papado, el nuevo papa le nombró cardenal, obispo de Ginebra y Lausana. Es decir, que pues después de haber sido papa fue cardenal. Algo realmente insólito, pero la vida es así y la historia nos da algunas sorpresas verdaderamente sorprendentes. Bueno, pues establecido esto, podemos decir que ya la sábana va a pasar durante siglos en manos de los duques de Saboya. Y efectivamente, desde 1453 ya queda la síndone como propiedad indiscutida de la Casa de Saboya, y durante años los duques la llevaron consigo en sus desplazamientos y hasta en sus campañas militares, y durante las cuales pues se permanecía en una tienda, en la tienda del Lúquer, que era el cuartel general. Es decir, pasa a ser una reliquia, amuleto, como un paladión, como decíamos, que fue el Mandileón de Edesa o su copia, el queramión o la camuleana, en fin, es decir, objetos que se consideraban como verdaderos protectores de sus propietarios, ¿no? Y efectivamente, pues la sábana tiene también esa misión durante un tiempo, ¿no? Y efectivamente era exhibida y venerada la reliquia, donde permanecían al menos unos días, y por tanto pues todo el mundo se acercaba a verla. La verdad es que, bueno, en algunos Viernes Santos o días de Pascua pues se exponía, porque además correspondía perfectamente con lo que se mostraba allí, ¿no? La imagen sufriente de Cristo muerto y resucitado. La virtud de todo esto es que desde el momento en que la sábana llega a manos de los duques de Saboya, pues empieza a tener la reliquia una gran fama, ¿no? Se va conociendo cada vez más. Y al final, desde 1453, con algunos paréntesis debidos a circunstancias bélicas sobre todo, la síndone queda en Chambéry. Entonces, Chambéry
también hay que decir que era la capital del Ducado de Saboya en el siglo XV, una localidad muy próxima a Ginebra. Esto es muy importante para lo que luego diremos, pero eso ya será en el capítulo siguiente. Una localidad que estaba en el lado francés de los Alpes, pero pues efectivamente pues ya un lugar mucho más amplio, mucho más conocido que la pequeña villa de Lirey. Y a partir de aquí, pues tenemos que abrir ya la última parte de esta charla, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre con la síndone en Chambéry? Bueno, inicialmente pues se guardaba en la iglesia de los franciscanos, pero en cuanto es posible, en 1502 se traslada desde la iglesia de los franciscanos a la Sainte-Chapelle del castillo de Chambéry. Es decir, los duques tenían en Chambéry un castillo, que vemos aquí una reproducción de cómo sería aproximadamente, esto es una maqueta, y vemos señaladas por la flecha roja lo que sería la pequeña capilla, que como veremos pasa a tener la consideración de Sainte-Chapelle, al estilo de la denominación que se le da por parte del rey San Luis de Francia a la capilla palatina, esa capilla que es la Sainte-Chapelle de París y que es una joya maravillosa del arte gótico. Bueno, en estos casos hay que decir que pues se consigue del Papa Pablo II la obtención del título de la Sainte-Chapelle a la capilla palatina del castillo de los duques de Saboya, y precisamente en atención a las reliquias que ahí se conservan. Y la reliquia fundamental, lógicamente, era la síndone, que ahora ya está aquí perfectamente asentada, ¿no? Así, todos los duques de Saboya, pero en especial el beato Amadeo IX y su esposa Yolande de Valois, sobrina del rey francés Luis XI, habían hecho lo posible para embellecer la capilla ducal y conseguir los máximos favores espirituales y privilegios para la misma. Y entre ellos pues se consigue la consideración de Sainte-Chapelle. Bien, ya estamos en el siglo XVI y hasta 1506 la reliquia permanece como un objeto privado de los Saboya, que ellos exhiben cuando quieren, y se mostraba en contadas ocasiones. Sin embargo, en 1506 todo cambia porque empieza a haber una oficialidad, es decir, a partir de ese momento fueron concedidos los privilegios más importantes por el grandísimo Papa Julio II, quien que reina desde 1503 a 1513, y por León X de 1513 a 1521. Es Julio II a quien se le correspondió aprobar el 9 de mayo de 1506 el oficio y la misa propios en honor de la síndone. Aquí ya hay una oficialidad, es decir, ya no es una reliquia de un pasado más o menos remoto, más o menos conocido, que se considera la sábana de Cristo, pero nadie puede saber si lo es o no. Pues a partir del momento en que los papas empiezan a dar privilegios como una misa propia, un oficio propio, pues la sábana, que cada vez era más conocida y más venerada por multitudes, relativamente, pero por multitudes, pues podemos decir que tiene hasta una fiesta, ¿no? La fiesta del 4 de mayo, que es el día siguiente fijado para la Santa Cruz. Esta fiesta actualmente sigue existiendo. La fiesta de la Sábana Santa se celebra el 4 de mayo y lo que ocurre es que hoy día es festividad y solemnidad exclusivamente en la diócesis de Turín, pero en el pasado pues existía una fiesta en el calendario litúrgico, igual que la de la Santa Cruz, para la Sábana Santa. A partir de la aprobación por el Papa de la misa y el oficio propio de la síndone, pues aquí ya hay un culto público. La misa de la síndone se puede celebrar y estaba en todos los misales hasta el Concilio Vaticano II, en el que se suprimieron un montón de misas particulares y entre ellas, pues precisamente la misa de la síndone, dejándose su celebración, como hemos visto, en la diócesis de Turín. Pero efectivamente, pues quienes acudían a la Sainte-Chapelle de Chambéry podían visitar la síndone, o por lo menos cuando había una ascensión era así, y tenían una serie de indulgencias concedidas por los propios papas. A partir de aquí, ya en el momento en que la sábana es conocida, hay una misa propia y todo esto pues supone pues un conocimiento cada vez mayor del objeto.
comienzan las ostensiones regulares y empiezan a hacerse muchas copias. Por eso la inmensa mayoría de las copias que tenemos de la Sábana Santa son posteriores al año 1506. Algunas anteriores al incendio de 1532, al que nos referiremos en la lección siguiente, y otras son posteriores, pero está claro que la sábana empieza a ser mostrada en público en muchos sitios. Bueno, en todas las copias hay algo que nos llama la atención y que tenemos que subrayar. Ya lo hemos hecho un par de veces, pero tenemos que volver a hacerlo ahora, ¿no? Y es que, como se ve, por ejemplo, en esta miniatura también, en todas las copias que se realizaron en Chambéry, no se ven las marcas del incendio de 1532, es decir, incluso cuando la sábana se quema y quedan esas marcas muy visibles, en las copias que se hacen en Chambéry mantienen la ficción de que la sábana está intacta y, por otra parte, y eso es lo importante, guardan lo que era el signo de autenticidad de la síndone, que son las marcas, los agujeros, los que en inglés se dicen los pocket holes, o sea, los agujeros en póker, o sea, los 4 agujeritos, pero que en realidad pues son lo que podríamos llamar en español pues los agujeros en forma de L, que están en el manuscrito Prey que hemos visto y que también están, por ejemplo, pues en esta miniatura que es del libro de oraciones de Margarita de Valois de 1559, donde se ve pues unos puntitos rojos que realmente pues lo que muestran son precisamente esas marcas en L. Ese es el signo de autenticidad de la síndone, ese es el signo de la continuidad. Ese signo se encuentra en un documento, como sabemos, del siglo XII y que tiene su origen en Constantinopla, y también en las copias, en algunas de las copias y dibujos que se realizan mucho tiempo después en Francia o en países limítrofes, porque aquí tenemos la copia más famosa de la síndone que se atribuye a Durero, donde queda claro que se están reproduciendo exactamente y con bastante precisión esos agujeros en forma de L. Durero o el autor, que no sea Durero, pero que pues dijéramos sería un poco de su escuela, lo que hace es que pinta estos agujeros con fondo rojo, es decir, como si fueran manchas de sangre, y eso es lo que uno pensaría a simple vista. Pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo, por lo menos desde que la síndone está en Chambéry, en Francia, pues tiene un forro rojo, y a través de los agujeros se ve el fondo del forro. Y bueno, pues esto es un signo de copia muy precisa, donde lógicamente, aparte de la imagen del cuerpo, pues tendría que llamar la atención que hubiera unos agujeritos rojos o unas motas rojas que los artistas reflejan, porque es una de las cosas que sí que pueden reflejar muy bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema y vamos a quedarnos con la idea de que después de muchas vicisitudes y de ser perseguida y de ser prohibida la ostensión de la síndone, etcétera, etcétera, pues al final en Francia la cosa se regulariza. Al final la sábana pasa a ser propiedad de los duques de Saboya, que de momento la tienen en Chambéry, pero como veremos en la última lección de historia, pues esa sábana terminará en Turín, que es exactamente el sitio donde se encuentra. Pero no han acabado, ni mucho menos, las cosas que podemos contar sobre la síndone. Pero todo eso será ya en la lección siguiente. Muchas gracias.